revelado la increíble razón detrás del llanto de mi nieta de 7 años tras la partida de su padre. El aire en el barrio popular de Guadalajara vibraba con risas de niños jugando al balón, mientras en una pequeña casa, el mundo de Martín se desmoronaba. El dolor de perder a su esposa pesaba como una losa sobre sus hombros. Tenía solo 35 años y jamás imaginó que un día tendría que enfrentar esta dura realidad solo, con su pequeña Sofía, de solo 7 años, quien llenaba su hogar con risas que ahora parecían ecos lejanos. Martín deseaba con todo su ser que el tiempo se detuviera, que la vida pudiera regresar a ser como antes. Los recuerdos de su esposa estaban por todos lados, eran sombras que lo seguían y hacían añicos su corazón. A Sofía la veía llorar en su habitación, su llanto podía romper cualquier corazón y el de Martín estaba hecho trizas. Cada mañana, cuando se despertaba, miraba la cama vacía a su lado y se preguntaba cómo seguir. La construcción era su refugio durante el día, pero al volver a casa, el silencio lo golpeaba, no había risas, no había chistes ni juegos. El barrio, con su colorido y vida, se volvía un recordatorio de lo que habían perdido. Los vecinos, amigos de larga data, a menudo pasaban a saludar, pero él podía ver en sus miradas la mezcla de compasión y duda. Las palabras solían ser dulces, eres un buen padre, Martín, pero en su interior sentía la inseguridad. Podría llenar el vacío que había dejado su esposa, una tarde, en el parque, mientras otros padres compartían historias, su mente divagaba en recuerdos y temores. Podía oír la risa de Sofía mezclándose con las risas ajenas. Pero algo, en el fondo de su ser, le decía que no era suficiente. La expresión en su rostro había cambiado últimamente, y eso le preocupaba. Regresó a casa con el pecho apretado, y al abrir la puerta, vio a Sofía sentada en el suelo, envuelta en un mar de lágrimas. Su corazón se heló. Papá, dicen en la escuela que tú no me quieres, dijo Sofía, quebrándose. Las palabras fueron cuchillos afilados que atravesaron su alma. Martín no podía creerlo. La imagen de su hija, tan vulnerable y frágil, lo hizo sentir como el peor de los padres. Nunca había querido que Sofía tuviera la más mínima duda de su amor. La soledad se hizo más densa y un nudo en su garganta creció. No podía dejar que eso se lo llevara. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con toda su vulnerabilidad. Martín se arrodilló, sus ojos húmedos se encontraron con los de su hija. Sofía, mi amor, nunca dudes de cuánto te quiero. Eres mi todo y siempre lo serás. Aunque tu mamá no esté aquí, yo estoy contigo, siempre. Te prometo que hablaremos cada noche, que compartiremos nuestros sueños y los miedos, y nunca más dudarás de mí. Al pasar los días, Martín decidió llevar a Sofía al parque donde jugaban antes, donde la risa de su madre resonaba entre juegos. Ahí, les contó historias de su madre, del amor que siempre los unirá. Pero al mirar a su hija sonreír, sus inseguridades todavía seguían ahí, como sombras acechantes. ¿Sería suficiente? ¿Lograría recuperar la confianza de su hija? La historia de Martín y Sofía apenas comenzaba, y el verdadero desafío que enfrentaban estaba a la vuelta de la esquina, aún más intenso que el dolor que ya habían vivido. La semana siguiente, el cielo sobre Guadalajara se había oscurecido, como si el universo mismo compartiera el luto de Martín y Sofía. Las nubes grises arremolinaban sobre el barrio, presagiando una tormenta que parecía ir más allá del clima. Dentro de su casa, una inquietante sensación envolvía cada rincón.
Era el primer aniversario del fallecimiento de su esposa, y la intensidad del recuerdo resonaba en ellos como un eco desolador. Martín despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, las sombras aún se filtraban en la habitación. Se estiró lentamente, deseando que el día se detuviera. Cada latido de su corazón parecía cargar el peso de la tristeza acumulada durante los días y noches pasadas. Se dirigió a la habitación de Sofía, y la encontró despierta, con la mirada perdida y los ojos empañados de lágrimas. ¿Por qué mamá tuvo que irse, papá?, preguntó, su voz un hilo quebradizo. Martín sintió que el corazón se le estrujaba. Recordaba también la risa de su esposa, su energía desbordante. ¿Cómo explicar a su hija que algunas cosas simplemente no tienen sentido? No hay respuestas sencillas, Sofía, respondió, sentándose junto a ella. A veces, la vida nos trae cosas que no entendemos, que nos duelen. Pero siempre, siempre la llevaremos en nuestros corazones. Sofía lo miró, la desconfianza aún evidente en su rostro. Pero yo la extraño y a veces siento que tú tampoco me quieres. ¿Por qué no estamos felices como antes? Las palabras de su hija cortaban más profundo que cualquier herida física. Eres lo más importante para mí, Sofía, dijo Martín, sintiendo que cada palabra debía ser pronunciada con cada gota de amor que aún residía en su pecho. Quiero que esto no nos separe, quiero que nos mantengamos unidos. Te prometí que hablaríamos de todo, y lo haremos. Quiero escuchar cómo te sientes. El resto del día transcurrió en una especie de silenciosa introspección. Martín quiso planear algo especial para recordar a su esposa, algo que diera un poco de luz en medio de la tormenta. Así, con la esperanza intacta, decidió llevar a Sofía al parque de su infancia durante la tarde. Mientras caminaban, sintió que el ambiente los envolvía. Los aromas de las paletas y el sonido rítmico del baloncesto riendo a lo lejos llenaban el aire, pero no podían borrar la melancolía que los seguía. Llegaron a un rincón donde solían jugar. Martín se sentó en una banca, y Sofía, dubitativa, hizo lo mismo. Aquí es donde jugábamos con mamá, ¿verdad?, dijo ella, los recuerdos eran un manto que les cubría. Sí, aquí pasamos muchos días felices, respondió. Estrujó la mano de su hija entre las suyas, deseando que ese acto la reconfortara. Debemos recordar todo eso, todos los momentos de amor que vivimos juntos. Pero también, listen, hay que mirar hacia adelante, a lo que será nuestro futuro. En ese instante, Sofía sonrió levemente. ¿Podemos hacer una celebración para mamá?, preguntó, su voz iluminando un poco el aire pesado. Martín sintió como su corazón se llenaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Claro que sí. Podemos hacer una fiesta en su memoria, algo que ella habría querido. Un pequeño plan comenzó a tomar forma, una celebración sencilla para recordar su vida, que incluyera a amigos y familiares. Mientras planeaban, Sofía empezó a reír, y por un momento, la sombra de la tristeza se disipó. Pero en el fondo, el temor de Martín persistía. Aunque un rayo de luz iluminaba sus corazones, sabía que el camino no sería fácil. ¿Tendrían la fortaleza necesaria para enfrentar lo que vendría tras la celebración? Lo que no sabían era que el destino se acercaba, y que la próxima semana sería un enfrentamiento inesperado que pondría a prueba sus vínculos de forma brutal. La tormenta apenas comenzaba. Los días pasaron rápidamente, y el aniversario se acercaba como una sombra. Martín mantuvo a su hija ocupada en los preparativos de la celebración. Juntos, decoraron la casa con globos de colores y banderines que bailaban al ritmo del viento. Sofía escogió cada uno de los detalles, desde las flores hasta la música, y su entusiasmo le regaló a Martín momentos de lucidez y alegría en medio de tanto dolor. La noche anterior a la celebración, mientras Martín ayudaba a su hija a hacer un álbum con fotos de su madre, una extraña inquietud se instaló en su pecho. Miró a Sofía riendo mientras pegaba las imágenes, y de repente, el eco de las palabras que ella había dicho días atrás resonó en su mente.
¿Por qué no estamos felices como antes? La lucidez de esa pregunta lo sacudió, como si alguien le recordara que la vida no podía continuar surcada por la sombra de la pérdida. Sofía, comenzó Martín, el corazón apretado. ¿Te acuerdas de lo que hablamos el otro día sobre la felicidad? Sí, papá, pero no he podido sentirla mucho, respondió ella, un destello de tristeza cruzando su rostro. Mamá era nuestra felicidad. No la olvidaremos nunca, eso es lo más importante. Pero, debemos aprender a vivir con su ausencia. Estoy aquí contigo, y aunque a veces parezca que el dolor nos pesa, quiero que sepas que juntos podemos encontrar maneras de ser felices, incluso en su memoria. Sofía le miró, sus ojos llenos de dudas. ¿Cómo podemos ser felices sin ella? Martín suspiró, casi deseando tener la respuesta perfecta, pero entendió que esa era una carga que debían aprender a compartir. Podemos hacerlo recordándola. Haremos de este día algo especial, celebrando la vida que compartimos. Mamá estaría feliz de ver cómo seguimos adelante. En la celebración, el ambiente se tornó vibrante con los amigos y familiares que llegaron a recordar a Sofía. Había risas, abrazos, y un torrente de emociones fluyendo entre todos. Martín observaba a su hija, quien se sumergía en los relatos de su madre, escuchando cada anécdota como si cada palabra fuera un pedazo de su madre regresando a la vida. Sin embargo, en medio de tanto júbilo, un pequeño grupo de personas al fondo destacó. Martín sintió su estómago retorcerse al verlos. Eran amigos de la juventud de Sofía. Muchos de ellos habían estado ausentes durante los últimos tiempos y no había forma de saber cómo recibirían la noticia. Recordaba que algunos de ellos habían tenido diferencias con ella en el pasado, y se preguntaba si este era el momento adecuado para unir lo que parecía escindido. Mientras intentaba asegurarse de que todo iba bien, un griterío resonó entre la multitud. Sofía se había estremecido cuando uno de sus amigos, emocionado, comenzó a hablar sobre un secreto que nunca había sido revelado. ¿Sabían que Sofía había dejado algo para cada uno de nosotros? La multitud se quedó en silencio. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, incluso el aire parecía haberse detenido. Dijo que quería que recordáramos todos esos momentos felices y que cada uno debía llevar algo de su luz con ellos, continuó el amigo. Ella dejó cartas. La revelación fue como un rayo, y todos giraron a mirar a Martín en busca de respuestas. Sofía, a su lado, abrió sus ojos como platos. ¿Cartas? ¿De qué estás hablando? Su curiosidad superaba la confusión. Martín sintió que el mundo giraba a su alrededor. Yo, no sé de qué hablas. Su voz se disipó, ahogada en el momento. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos habría dejado Sofía? La incertidumbre lo envolvió como un manto pesado, y se sintió atrapado entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de ser honesto. La celebración tomó un giro inesperado, y Martín comprendió que el mañana podría traer más sorpresas y revelaciones de las que imaginaba. ¿Qué más había ocultado su esposa? La tormenta apenas comenzaba. La multitud comenzó a murmurar, llenando el aire con preguntas y especulaciones. Martín sentía como el peso del silencio se hacía casi irrespirable, y la mirada asombrada de Sofía, llena de curiosidad y confusión, quemaba en su piel. No sabía si debía protegerla o revelarle una verdad que podría ser demasiado dura para una niña de solo 7 años. La oferta de cartas, la promesa de algo más, palpitaba en el aire. ¿Por qué no me dijiste nada, papá? Sofía rompió el silencio con su voz pequeña, entrelazada con la inquietud. ¿Por qué ella no nos habló de esto? Martín tragó saliva, intentando encontrar una forma de explicar sin romper el mágico momento que estaban viviendo. Tu mamá tenía muchas cosas en su mente. A veces, las personas necesitan tiempo para entregar lo que realmente desean decir. Tal vez no pensó que era el momento adecuado.
Los rostros de los amigos de Sofía se transformaron en miradas de apoyo y comprensión, mientras el amigo que había revelado la existencia de las cartas, se acercó a ellos. Ella nos dejó indicaciones, Martín. Unas notas que escribió con mucho cariño. Me encargó encontrarte en este día para compartirlo. Los latidos del corazón de Martín resonaban en su pecho. ¿De verdad? ¿Dónde están esas cartas? Su voz salió casi en un susurro, con la esperanza flotando, como si un rayo de sol intentara penetrar la oscuridad. Las guardamos en un lugar especial, al cual solo tenemos acceso nosotros, los amigos cercanos, explicó el hombre, mientras Sofía lo miraba con una mezcla de sorpresa y ansiedad por entender más. Ella quería que nos encontráramos y que habláramos de ellas, porque cree que cada una tiene un mensaje que compartir. Martín se sintió abrumado, y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. En su interior, una figura de esperanza empezó a tomar forma. Tal vez esas cartas eran la conexión que necesitaban para encontrar la felicidad que se había perdido. ¿Podrás leerlas? Sofía preguntó, su voz temblaba con ansiedad. ¿Podremos conocer lo que mamá quería decirnos? Martín asintió, sintiendo el deseo de cumplir esa promesa. Sí, haremos eso. Te lo prometo. Nuestras almas necesitan esas palabras. El amigo sonrió compasivamente, y la multitud, aunque inquieta por la noticia, comenzó a calmarse. Cada mirada, cada susurro, se sentía más como un abrazo colectivo, propiciando un ambiente de unión en lugar de separación. Y hay otra cosa, dijo el amigo, su tono cambió, adquirió un matiz de seriedad. Las cartas no solo contienen su amor, en ellas hay secretos de su vida que lanzó al viento. Hay historias de su infancia, deseos que nunca cumplió y, por supuesto, amor por ti y por Sofía que siempre los acompañará. La promesa de un futuro revelador emergió entre las palabras. Martín sintió que el aire en sus pulmones se volvía más ligero aunque su corazón seguía cargando con la tristeza. Podrían, al fin, dar un paso hacia adelante al descubrir esos mensajes. Sofía miró a su padre con una mezcla de esperanza y angustia. ¿Cuándo las leeremos, papá? Y en ese momento, Martín supo que su vida no regresaría a lo que era antes, pero tal vez, podrían comenzar a construir un nuevo camino. Mañana. Mañana comenzaremos a entender juntos lo que mamá quería compartir con nosotros, dijo, apretando suavemente la mano de su hija. Mientras la celebración continuaba, Martín se debatía con el eco de un nuevo dilema. ¿Estaba realmente preparado para las revelaciones que esas cartas traían? Con cada pensamiento, la tormenta que había comenzado se tornó más intensa. Martín y Sofía no solo buscaban respuestas, sino también el valor para enfrentar lo que podría revelarse. La oscuridad no había desaparecido, pero en su corazón brotaba una luz. ¿Cuál sería el secreto que cambiaría sus vidas para siempre? La pregunta flotaba en el aire, lista para ser respondida al día siguiente. El sol se asomaba tímidamente por el horizonte, colándose a través de las cortinas y llenando la habitación con una luz dorada. Martín observaba a Sofía mientras ella dormía en el sofá, un pequeño rostro sereno que contrastaba con la tormenta de pensamientos en su mente. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, en el amanecer de este nuevo día, el peso de las cartas y la promesa de desvelar sus secretos le oprimían el pecho. Se acercó a Sofía y la acarició suavemente el cabello, pensando en cómo las palabras de su madre podrían cambiar el curso de sus vidas. Esa mañana, los amigos habían prometido ayudarles a encontrar el lugar donde las cartas estaban guardadas. De repente, un golpe en la puerta los sacó de sus pensamientos. Era Ana, una amiga cercana de su difunta esposa, con un brillo de complicidad en sus ojos. ¿Listo para descubrir la verdad?, preguntó Ana, sonriendo con una mezcla de alegría y tristeza. Su voz se sentía como un abrazo cálido, y Martín sintió que se llenaba de coraje. Tal vez, ese era el principio de algo nuevo, una oportunidad para sanar. ¿Estás lista,
¿Sofía? Martín la llamó con dulzura. La pequeña parpadeó al despertar, y sus ojos brillaron al ver a Ana. ¿Vas a venir con nosotros?, preguntó Sofía, su voz era un hilo de emoción. Por supuesto, pequeña. Hoy seremos un equipo, respondió Ana, dándole un apretón en el hombro. Sofía sonrió, y Martín se sintió momentáneamente aliviado al ver una chispa de alegría en su hija. Después de unos minutos de preparativos, se subieron al auto de Ana. Mientras el motor rugía, las conversaciones flotaban en el aire. Sofía interrogaba acerca de los secretos que podrían estar en las cartas, preguntando sin reservas. Martín sentía su corazón encogerse al imaginar lo que la pequeña podría descubrir. Le preocupaba cómo cada revelación podría afectar su niña. Llegaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, decorada con recuerdos del pasado, un lugar donde tantas risas habían resonado, y donde las sombras de su madre aún danzaban. Ana los guió hacia un cobertizo en el patio trasero. La puerta chirrió, y un ligero aroma a madera les dio la bienvenida. En su interior, extraños objetos estaban amontonados, y al fondo, un viejo baúl despertó la atención de Martín. «Tengo una llave», dijo Ana, mientras sacaba un pequeño objeto de su bolsillo. Con manos temblorosas, se acercó al baúl y lo desbloqueó. El chasquido resonó como un eco profundo en su corazón. Martín pudo sentir cómo la ansiedad se acumulaba en su pecho. «¿Qué hay dentro?», preguntó Sofía, abriendo grandes los ojos, llena de expectación. Ana separó la tapa con cuidado, y Martín se asomó junto a ella. Dentro, había varias cartas, organizadas con meticulosidad. La caligrafía de su esposa era reconocible a simple vista, rodeada de la fragancia a papel antiguo. Su corazón se aceleró. «Vamos a leerlas juntas», propuso Ana, notando la fluctuación de emociones en Martín. Él asintió, y antes de que pudiera procesar la magnitud del momento, Sofía ya había tomado una carta, casi abrazándola con ansias. «Este es para mí», dijo, como si se estuviera convenciendo a sí misma. Martín sintió una mezcla de orgullo y dolor. Se preguntó qué respondería mientras Sofía rompía el sello de la carta con los dedos titilantes. Todo parecía desvanecerse. El ruido exterior quedaba ahogado y el mundo se contraía en el pequeño espacio del cobertizo. Martín contenía la respiración, deseando que la voz de su esposa resonara en cada palabra que la pequeña iba a leer. «¿Qué dirá?», murmuró Martín, sin poder evitarlo. La pregunta retumbaba en su mente, como un eco que amenazaba con gritar la verdad aún no revelada. La mirada de Sofía se transformó lentamente de curiosidad a confusión. Su pequeña frente se fruncía mientras descifraba las primeras líneas. El corazón de Martín se hundió al ver la intensidad en su rostro. ¿Acaso las palabras de su madre traerían consuelo o más preguntas sin respuesta? Pero lo que Sofía leería a continuación podría determinar el rumbo de sus vidas. La inquietud llenó el aire. Cuando su voz finalmente rompió el silencio, su tono reveló más que solo curiosidad, era como si hubieran abierto una puerta sin saber lo que había del otro lado. ¿Qué sería esa verdad que llevaría a la luz el dolor previo? La pregunta giraba en su mente, temiendo la respuesta. Sofía se quedó en silencio, repentinamente inmóvil, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de girar. La carta, que alguna vez fue simplemente papel, ahora parecía una pesada carga, capaz de desmoronar lo poco que quedaba de su infancia. Martín contuvo un suspiro, la tensión de una vida entera colgaba del hilo de esas palabras. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro del temor que todos compartían. Con los ojos dilatados, Sofía levantó la mirada, sus labios temblaban. «Mamá, ¿por qué no me contaste esto?», murmuró con una tristeza que atravesó el corazón de Martín como un puñal. En ese instante, comprendió que las cartas no solo contenían secretos, sino que también llevaban consigo el peso de verdades ocultas que su hija quizás no estaba lista para enfrentar. «Espera, Sofía. Tal vez debamos leerla juntas»,
dijo Ana, tratando de ofrecer un salvavidas en esa tormenta emocional. Podemos hablar de lo que dice, claro que sí. Martín se acercó a su hija, intentando consolarla, pero sentía que no tenía las palabras adecuadas. La pequeña se encogió, acurrucándose en el rincón del cobertizo. Un aire pesado se instaló entre ellos, como si las paredes hubieran absorbido la tensión de muchos secretos no revelados. ¿Qué dice?, formuló la pregunta sin querer llevarse a su hija a un abismo. Ana se giró para leer, y su rostro se transformó con cada frase. Sabía que la carga de las cartas era más que palabras. Eran fragmentos de un pasado familiar que atormentaban a todos. Dice, comenzó Ana, su voz casi quebrándose, que tu mamá siempre te amó, pero decidió que era mejor que supieras la verdad ahora. Dijo que había cosas difíciles que nunca pudo decirte, pero que siempre fue su deseo protegerte. ¿Protegerme de qué? Sofía, con la voz al borde de un llanto, alzó la vista hacia su padre. Aquella mirada de inocencia desgarró el alma de Martín. Se sintió impotente, sabiendo que no tenía todas las respuestas, que había heridas que abrir y un camino incierto por delante. Quizás no querían que cargaras con su dolor, intentó Martín, buscando una salida de su propio laberinto de sentimientos. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Pero al final, ¿no me dijo la verdad? ¿Por qué? Sofía revelaba un dolor que Martín sabía que ella no podía entender del todo. La vulnerabilidad en su voz resonaba en la habitación y la desolación lo invadió. Ana la abrazó con delicadeza, y Martín se sintió fuera de lugar, como un espectador en su propia vida. Deseaba poder absorber su tristeza, llevar consigo sus pesares para aliviarla, pero sabía que no podía. A medida que Ana se adentraba más en la lectura, Martín sintió como la incomprensión, el miedo y la tristeza se entrelazaban en su pecho. ¿Dónde está el amor en todo esto?, se preguntó con desconsuelo. Finalmente, Sofía rompió a llorar, su mundo girando en torno a la revelación que no había solicitado. Mi amor, yo estoy aquí contigo, dijo Martín, acercándose un poco más, intentando apagar el fuego que consumía el corazón de su hija. Pero en el fondo, sabía que esa verdad revelada sería solo el inicio de un viaje mucho más complicado. Vamos, leamos la próxima, sugirió Ana en un intento por reconectar a los tres. Sin embargo, Martín se sintió abrumado al ver que la siguiente carta se posicionaba frente a ellos. El rostro de Sofía se iluminó al escuchar que su madre había escrito sobre momentos felices juntos, sobre viajes y risas. Pero Martín entendía que, por cada rayo de luz, había una sombra esperando ser desenmascarada. La tensión en el aire se volvió palpable. La próxima carta era conocida solo por su difunta esposa. La curiosidad crecía, cada uno de ellos sintiéndola. ¿Qué más podía decir? Un golpe repentino hizo eco en el cobertizo, interrumpiendo el momento. La puerta se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. La expresión en su rostro era tan profunda que, al instante, todos supieron que ese encuentro cambiaría todo nuevamente. Perdón por la interrupción, pero creo que necesitamos hablar, dijo el visitante, y la incertidumbre se adueñó de la habitación. Una exhalación colectiva de expectativa, y una pregunta flotó en el aire: ¿qué nueva revelación traía consigo? El visitante, con la mirada perdida y el rostro pálido, apenas había cruzado la puerta cuando Martín sintió una oleada de nervios. No solo era una figura familiar, era Andrés, el hermano de Ana, que había estado fuera de la familia desde hacía años. Su presencia traía consigo una mezcla de nostalgia y miedo, una sombra que llenaba el cobertizo con un silencio ensordecedor. Sofía, cariño, ven aquí, dijo Ana, intentando abrir un espacio seguro entre el caos de emociones. Su voz temblaba, y Martín notó que se aferraba a su corazón como un náufrago a un salvavidas. Sofía, aún con los ojos llenos de lágrimas, obedeció, acercándose a su madre mientras miraba a Andrés con curiosidad y confusión. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ana,
su tono más fuerte de lo habitual. La tensión era palpable, como alambres tensos listos para romperse. Vine porque me enteré de lo que sucedió. Y lo siento tanto por no haber estado allí antes, balbuceó Andrés, mirando a su sobrina. No debí dejar que esto pasara sin hablar. Martín sentía que el aire se volvía más denso. En el fondo, sabía que la llegada de Andrés no solo traía viejos rencores a la superficie, sino también una verdad que seguía latente en la familia. Era como si todo aquello ya se hubiera dicho en otras ocasiones, pero en esta ocasión había más en juego. ¿Hablar de qué?, preguntó Ana, su voz un susurro. ¿Vas a contarnos más secretos, Andrés? ¿Más razones para que esta situación se sienta aún más complicada? No sé si sea un secreto, pero se detuvo, buscando las palabras. A veces, la familia toma decisiones que parecen correctas pero, en realidad, generan dolor. Tu hermana y yo tuvimos nuestras diferencias, pero nunca dejé de pensar en ustedes. No sabía que necesitarían más ayuda. Pero ahora es demasiado tarde para palabras. No, la interrumpió Martín con una mezcla de tristeza y enfado contenido. Todo esto ya pasó y solo deja a Sofía aquí, lidiando con todas las piezas esparcidas. Sé que no hay palabras mágicas, Martín, pero lo que quiero decir es que a veces las cosas no son lo que parecen. La carta que le dieron a Sofía no es lo único que hay en juego aquí, insistió Andrés, su mirada fija en Sofía que ahora estaba detrás de su madre, mirando a su tío con un interés nuevo. ¿A qué te refieres? ¿Qué más puede haber?, preguntó Ana, su voz mientras se alzaba revelando una chispa de incredulidad. Andrés respiró hondo, su cuerpo se tensó. La carta de tu hermana no fue solo una despedida. Ella escribió sobre el miedo que la acompañaba durante años, porque había algo que la angustió incluso antes de decidir dejar de hablar conmigo. Sofía, con el rostro en blanco, sintió como otro golpe la atravesaba. El peso de lo desconocido caía sobre ella como un manto oscuro. ¿Qué miedo? ¿Por qué nunca me lo dijeron?, exclamó, rompiendo el frágil silencio. Martín y Ana se miraron, sabiendo que, cada día que pasaba, se acercaban más a un precipicio del que no podían retroceder. Cada palabra de su hermano iba desnudando un pasado que habían evitado, un camino que podría llevar a una conexión o a un nuevo abismo. Porque había una verdad guardada, Sofía, una que ella llevaba con el corazón roto, continuó Andrés, su voz ahora suave y temblorosa. Y puede que te golpee más fuerte de lo que imaginas. La tensión llenó el cobertizo mientras Sofía lo miraba, preguntándose si estas palabras podrían cambiar su vida. La brisa que entraba por la puerta traía consigo el susurro de futuras revelaciones. Por favor, Andrés, díselo de una vez, pidió Ana, su voz temblando en la inquietud. Necesitamos abrir ese baúl juntos, insistió él, apuntando al mueble en el rincón del cobertizo donde también se había ocultado lo que no debía verse. Porque lo que hay dentro podría responder todas las preguntas que se han quedado en el aire. El tiempo se detuvo, cada uno conteniendo la respiración, sabiendo que lo que vendría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. ¡Qué misterios! ¿Y secretos encerraba aquel baúl? ¿Serían lo que realmente necesitaban para sanar, o abriría viejas heridas imposibles de cerrar? Andrés caminó lentamente hacia el baúl, cada paso resonaba como un eco en el silencio tenso. Sofía, aún anclada a su madre, seguía a su tío con la mirada. El baúl, robusto y desgastado, parecía un guardián de secretos, custodiando historias que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. ¿Por qué no hiciste esto antes?, murmuró Martín, casi un susurro, incapaz de contener su frustración. El peso de la emoción lo había absorto, haciendo que cada palabra que surgía de su boca parecía un grito dentro de su pecho. Porque, muchas veces, las verdades son difíciles de enfrentar. Pero ahora es el momento, respondió Andrés, acercándose al baúl con una decisión renovada. Ana lo observaba, su rostro una mezcla de temor y curiosidad.
Esto puede que no sea lo que esperábamos. Tal vez sea peor, murmuró Sofía, su voz suave como un susurro, reflejando su angustia interna. Las lágrimas comenzaban a asomarse de nuevo a sus ojos, mientras una voz interior le decía que algunos misterios estaban destinados a quedar sepultados. Solo necesitamos ser valientes, dijo Andrés, mientras levantaba la tapa del baúl. El chirrido de la madera resonó en el pequeño cobertizo como un canto de sirenas, llamando a cada uno a enfrentar lo desconocido. Dentro, encontró documentos amarillentos y algunas fotos. La luz tenue del cobertizo iluminó rostros familiares, algunos felices, otros marcados por la tristeza. Andrés comenzó a sacar los objetos uno a uno. Esto es de la boda de mi hermana, dijo, mostrando una foto donde Ana y su hermana lucían radiantes, riendo en un momento de pura felicidad. Martín sintió un nudo en la garganta. Era un recuerdo lejano, escondido entre sombras, donde la risa aún podía escucharse. Sofía miraba con atención, sintiendo la calidez del amor familiar que emanaba de la imagen, pero también una profunda nostalgia. ¿Por qué no me hablaron de esto? ¿Por qué solo hay dolor entre nosotros? Porque a veces lo que queda es el eco de una herida en lugar de la voz de la esperanza, respondió Ana, con lágrimas en los ojos. Andrés continuó buscando hasta encontrar un pequeño diario. Sus páginas desgastadas revelaban las cavilaciones de su hermana. Aquí dice que llevaba años luchando con un miedo, su mano temblaba al sostener la evidencia de tanto sufrimiento. El miedo de no ser suficiente, de no ser vista. Sofía, sintiéndose más cercana a quien había perdido, preguntó, ¿qué decía exactamente? Decía que sentía que siempre sería una decepción para todos, incluida tú, Sofía. La voz de Andrés se quebró, inyectando sentido al dolor que había aparentemente desbordado. El día que decidió alejarse, fue por ese miedo. Quería que tu vida fuera diferente. Ana se cubrió el rostro con las manos. Nunca entendí lo que realmente estaba sintiendo. Todo este tiempo he vivido en el rencor. Es el momento de cambiar eso, insistió Martín, sintiéndose impotente ante la revelación. Si no confrontamos nuestro dolor, lo repetiremos con Sofía. ¿Creen que es hora de dejar el pasado atrás?, preguntó Andrés, su voz cargada de determinación. Quizás este sea el principio de un nuevo capítulo, en el que el dolor se transforme en comprensión. ¿Pero cómo lo hacemos?, preguntó Sofía, dejando escapar una ligera sonrisa, buscando un rayo de esperanza en sus palabras. Andrés, mirando el diario, prometió, comencemos por leerlo juntos. Mientras todos se disponían a escuchar las palabras de la hermana de Ana, un ruido sordo resonó en el cobertizo. Un golpe en la puerta hizo que todos saltaran. Era como si el mundo exterior hubiera decidido interrumpir el momento de sanación que estaban a punto de experimentar. ¿Quién será ahora?, murmuró Ana, su corazón latiendo más rápido. Había un temor nuevo, uno que amenazaba con interrumpir el proceso de descubrimiento. Las miradas se encontraron entre todos, un nuevo silencio cargado de expectativa, sabiendo que la vida podría estar aportando más sorpresas inesperadas, y no siempre agradables. ¿Quién o qué los estaba llamando nuevamente, y qué secretos podría traer consigo? El golpe en la puerta resonó de nuevo, como un tambor distante, reverberando en el alma de cada uno de ellos. Sofía se encogió, apretando la mano de su madre, mientras sus ojos se llenaban de incertidumbre. ¿Iba a interrumpirse la búsqueda de verdad que tanto anhelo les traía? Voy a ver quién es, anunció Andrés, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Al abrir la puerta, el viento frío del exterior se coló en el cobertizo, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Allí, de pie, empapado por la lluvia, estaba un hombre cuya presencia parecía cargar más peso que las historias que guardaba el viejo baúl. Carlos, susurró Ana, su voz casi borrándose entre la incredulidad y la esperanza. El hombre, con el rostro surcado por líneas de cansancio y la mirada cansada, asintió lentamente.
Un instante parece desdoblarse entre ellos, como si el tiempo se detuviera. Vine lo más rápido que pude, dijo Carlos, su voz temblorosa. Me enteré de que estábamos intentando encontrar respuestas. En su mano llevaba un paquete envuelto en papel craft, que parecía estar tan desgastado como el baúl mismo. Pero yo también tengo algo que contarles. Martín intercambió miradas con Sofía, percatándose de que el ambiente se había impregnado de una tensión palpable. Andrés, asombrado, sintió que este momento era un nuevo cruce de caminos para la familia. No entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque no podía seguir ocultando la verdad sobre lo que ocurrió la noche que desapareció tu hermana, respondió Carlos, con la voz quebrada. Sofía, sintiendo el peso de la revelación sobre sus pequeños hombros, se aferró a su madre como si lo hiciera a un clavo ardiendo. ¿Qué sabes?, preguntó Ana, sus ojos llenos de un mar de emociones indescifrables. Había tanto rencor, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza en que quizás al escuchar a Carlos, podrían bocetar nuevamente los lazos que una vez parecieron irrompibles. Tu hermana no estaba sola esa noche. Había algo más, alguien más, explicó Carlos. La atmósfera se convirtió en un silencio envolvente, cada palabra pareciendo un ladrillo que caía al suelo y resonaba con la fuerza de un remolino. Ella intentaba proteger un secreto, uno que involucra a todos. No. No puede ser. Sofía se aventuró, su voz entrecortada, buscando razones que explicaran el dolor y la decepción de su madre. Andrés tomó la mano de su sobrina, el gesto tan tierno como necesario. Carlos, por favor. Necesitamos saber. Esto ya ha durado demasiado. Estaba en peligro, y mi hermana no mencionó eso a nadie, continuó, su voz temblando. Tenía miedo de que su ausencia causara más daño. Pero la verdad siempre encuentra la luz. Mientras Carlos habló, Ana sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse de nuevo. El llanto de Sofía resonaba también en el fondo, como un eco antiguo que demandaba respuestas. ¿Era eso lo que había perturbado tanto a su pequeña? ¿El deseo de entender la desesperación de su madre y la sombra de lo que había sucedido? ¿Pero qué tipo de peligro?, preguntó Martín, apenas capaz de mantener la calma. Cada interrogante atrapaba más la tensión que se había desarrollado entre ellos, creando una tela que unía sus corazones y sus miedos a un destino incierto. Hay algo que aún no conocen, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Un silencio pesado envolvió a todos en el cobertizo. El descubrimiento inminente se cernía sobre ellos como una tormenta, prometiendo desatar sus demonios internos. Era un momento de revelaciones, y cada uno se aferraba a la esperanza de que la verdad pudiera ofrecerles no solo respuestas, sino también la posibilidad de sanar. Pero, ¿era realmente lo que necesitaban saber? Cada uno se enfrentaba a algo mayor que ellos mismos, un viaje que podría llevarlos a un abismo o a la redención. La puerta crujió débilmente detrás de ellos. Lo que Carlos guardaba en su paquete parecía ser la clave para abrir esos cerrados capítulos de su historia. Sin embargo, el verdadero peso de la verdad estaba aún por descubrirse y el próximo clinamen en esta historia se acercaba más rápido de lo que ellos imaginaban. ¿Eran realmente prisioneros de sus pasados, o podrían finalmente liberarse de las cadenas del dolor que les había consumido? La luz del sol brillaba intensamente sobre Guadalajara, como un simbolismo de renacimiento y esperanza. Era el día después de la revelación de Carlos, el misterioso visitante que abría la puerta de una verdad que todos deseaban, pero a la que también temían. Martín, Sofía y Ana se sentaron en el cobertizo, rodeados de cartas, recuerdos y la incertidumbre del futuro. El ambiente era pesado, como si el aire mismo esperara a que se desatara la tormenta de emociones contenidas. Martín miró a su hija, sus ojos dulces aún llenos de confusión. Sofía, mi vida, quiero que sepas que no estás sola. Siempre estás en mi corazón,
y juntos vamos a descubrir lo que mamá quería para nosotros. Sofía tragó saliva, asintió con la cabeza, aunque su rostro seguía nublándose con la tormenta de sentimientos. Ana, por su parte, sintió que las remembranzas de su hermana la envolvían como un manto pesado. Quiero saber, Carlos. Necesitamos comprender qué pasó. Ella pudo sentir que su voz era tan firme como el amor que le tenía a su hermana, a pesar de los años de distancia y resentimientos. Con un gesto discreto, Carlos abrió el paquete que tenía en sus manos. Una serie de documentos amarillentos, fotografías viejas y un diario desgastado flotaban en la superficie, cada uno de ellos un fragmento de un pasado que pedía ser reconciliado. Aquí están las respuestas que buscan. Todo lo que tu hermana escribió y lo que pasó la noche de su partida. La ansiedad creció en el aire. Martín cerró los ojos un segundo, llenándose de valor. Leamos todo juntos, como una familia, sugirió, deseando que esta vez el dolor pudiera ser transformado en amor. Sofía, aunque temerosa, se acercó más a su padre, buscando consuelo en su cercanía. Con manos temblorosas, empezaron a desplegar el contenido del paquete. Los ojos de todos brillaban entre curiosidad y terror. La primera hoja que Carlos levantó era una nota escrita de puño y letra de su hermana. Siempre quise protegerlos, pero el miedo me hizo elegir la soledad, decía. La voz de Ana se rompió. ¿Por qué no nos lo dijiste? Su mirada, llena de desesperación, buscaba una respuesta que parecía imposible de dar. Carlos tomó una respiración profunda. Ella se sintió atrapada por sus expectativas, por el peso de ser madre y hermana. Temía que su ausencia los dañara más que su presencia. Las palabras fluyeron, pero cada una de ellas punzaban el corazón de Sofía, que escuchaba atentamente, buscando en la verdad respuestas que anhelaba. Martín estrechó a Sofía, intentando ofrecerle un refugio en medio de la tormenta emocional. Sofía, esto no significa que no te amara. Al contrario, lo que hacía era intentar proteger el amor que siempre tuvo por ti. La pequeña miró a su padre, y por un momento, en la confusión y el dolor, vio un destello de entendimiento. ¿Pero por qué tuvo que irse?, preguntó con lágrimas llenando sus ojitos. Porque ella no sabía cómo enfrentar sus propios demonios, y pensó que dejar de hablar sería la solución. Pero ahora tenemos las cartas, los recuerdos, y esto puede ser un nuevo comienzo, contestó Martín, decidido a que la verdad fuera también un aliado. Ana continuó leyendo las notas, y en cada palabra se revelaban esperanzas perdidas y sueños no cumplidos. Cada vez que tomamos distancia, ella se hundía más en la tristeza. A veces pensó que sus decisiones eran lo mejor para ustedes, dijo, su voz quebrándose al recordar momentos que hasta entonces había mantenido en silencio. Sofía sonrió tímidamente. ¿Podemos escribirle de nuevo? Tal vez así pueda sentir nuestro amor. La inocencia de su propuesta rompió el nudo entre los adultos. Se estaba construyendo algo nuevo. Por supuesto, respondió Martín, sintiendo que un hilo de luz iluminaba las sombras que habían estado atrapados en su hogar. Podemos hacer una especie de ritual, algo que represente cómo seguimos adelante con su amor en nuestros corazones. Las ideas fluyeron entre ellos como el agua en un arroyo despejado. Mientras la conversación se volvía más ligera, Carlos se permitió un momento de felicidad inesperada en medio del dolor que había provocado. Creo que es hora de recordar todo lo bueno que vivieron juntos. No solamente el dolor, dijo con una voz esperanzadora. Finalmente, el día se tornó en una celebración de la vida, en lugar de una conmemoración de luto. Prepararon un pequeño altar donde colocar las cartas, las fotos y encender algunas velas, cada luz un símbolo de amor eterno. A medida que el sol se ocultaba, Martín, Ana y Sofía se tomaron de las manos, sintiendo que un vínculo nuevo se había forjado entre ellos. Siempre juntos, siempre en familia, susurró Martín, con la voz entrecortada por la emoción, y así, mientras el cielo se oscurecía, cada uno de ellos se dio cuenta de que la luz de su amor siempre estaría presente, incluso en los momentos de mayor oscuridad.
Comenzaron a escribir cartas a su madre, llenándolas de risas, recuerdos felices y promesas de seguir adelante. El dolor se transformó en esperanza, se vislumbraba una nueva fogata de amor en la penumbra, la vida jamás sería la misma, pero estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera. Sofía sonrió sinceramente, por fin sintiendo que su padre y ella estaban conectados por un hilo fuerte y resistente, un hilo que jamás podrían romper. No hay más secretos entre nosotros, anunció Martín finalmente, con el pecho lleno de amor, mirando a las dos mujeres de su vida, su hija y la memoria de su esposa. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Como sus ojos se encontraron, supieron que el viaje apenas empezaba, pero esta vez, caminaban juntos y fortalecidos. La prueba de su amor los unió y les enseñó que, aunque la vida a veces es dura, siempre podía ser iluminada por el amor y la esperanza. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo, y cuéntanos en los comentarios tus reacciones a este cierre emocional. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta historia.